estamos a las puertas ya del fin del mundo y todas las señales, mis hermanos, para que el rapto de la iglesia, el rescate de la iglesia pues, ya se han cumplido. Usted ya las conoce en Mateo 24, en Daniel, en el libro de Daniel, ¿verdad? Las señales antes del fin del mundo. Y esas señales hablan de los falsos maestros, de los falsos cristos, de las guerras y de las amenazas de guerras. Lo tercero que habla es de hambres y terremotos en el mundo entero. Una hambre terrible que va a venir sobre la tierra y va a matar a millones de personas. También otra de las señales son las plagas y las pestes. Usted sabe que el hambre ha matado ya miles y miles y millones de personas. Las plagas y las pestes, ahora mismo estamos viviendo una. La persecución y el odio contra los cristianos. Nosotros siempre creímos que el mundo nos iba a aceptar, pero el mundo nunca nos aceptó. Creímos que nos iban a aceptar en la política y en la política tampoco nos quisieron aceptar. El mundo jamás aceptará a los hijos de Dios, a los cristianos. Vimos que otra señal que ya se cumplió es el abandono de la fe por parte de cientos de personas, miles de personas que iban a las iglesias y hoy en día han abandonado la fe, ahora están en sectas, ahora no creen en nada. Pero también otra señal es la traición y el odio en los tiempos finales, que crecería a niveles abrumadores. La gran maldad. Impresionante la maldad de ese tiempo, la lujuria, la lascivia que se mueve en ese mundo por las redes sociales, es impresionante. Los niveles de lujuria, pornografía, niveles de lascivia, de perversión sexual, son niveles insoportables por una sociedad con un rango mínimo de principios y valores, mis hermanos. El poco amor, se acabó el amor. Es impresionante cómo el amor se apagó, se acabó en medio de ese tiempo. Es otra de las señales. Dice la palabra del Señor que por haberse enfriado el amor en el corazón, la maldad, y eso sería por la maldad de mucha gente. La expansión del Evangelio, ya el Evangelio ya se predicó por el mundo entero. La Biblia dice también que la ciencia aumentaría a niveles extraordinarios. Hoy en día la ciencia, mis hermanos, la ciencia, estamos a punto de entrar en un nuevo orden mundial, un nuevo mundo. Pero también habla de que la higuera florecería, Israel florecería, ¿verdad? Y esas son las señales. Pero la iglesia de Cristo, la pregunta que tiene la gente, que se hacen los hermanos, es: ¿la iglesia de Cristo estará en la gran tribulación? ¿Nosotros estaremos en la gran tribulación, pastor? Pues aquí no es importante lo que diga un pastor, ni lo que diga un hombre. Aquí lo único importante es lo que dice la Biblia, porque es la palabra del Señor la única que nos puede revelar la verdad. Usted sabe que la Biblia es su propio intérprete. Usted sabe que la Biblia, mis hermanos, la podemos comprobar la podemos comprobar a través de la ciencia, como la historia, como la arqueología. Nosotros podemos comprobar absolutamente todo lo que está escrito en la Biblia, es comprobable, bendito sea el Señor. Así que la pregunta que nos hacemos, y me han hecho mucha gente, es: pastor, ¿la iglesia de Jesucristo será rescatada antes de la gran tribulación? Porque entendemos ya que estamos a las puertas del fin del mundo, que este mundo está agonizando. Este sistema está agonizando. Y está tan agonizando que está a punto de entrar ya el nuevo orden mundial y empezar un nuevo sistema que va a durar muy poco, 7 años únicamente. Dice la palabra del Señor, y vamos a empezar con este tema. En Apocalipsis capítulo 3, el versículo número 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, dice el Señor, que yo vengo pronto. Retén mi palabra, retén la doctrina que se te enseñó, para que ninguno tome tu corona. Mire qué palabra más tremenda.
Esta palabra es para los que obedecen, para los que viven por la palabra del Señor. Porque hay una iglesia de Cristo y una falsa iglesia que se hace pasar por iglesia de Cristo. Conoce la palabra, pero no vive la palabra de Dios. Así que esta palabra es para la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo. Y el Señor dice, yo te guardaré del tiempo final, del tiempo de la prueba. Dice el Señor, yo guardaré mi iglesia. Bendito sea Dios. Bueno, por ahí empezamos, mis hermanos, y empezamos bien. Empezamos viendo que en Apocalipsis el Señor se compromete ya a cuidarnos, a guardarnos, en medio de este tiempo final, en medio de estos tiempos ya postreros. Hebreos, vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 28. El libro de Hebreos, perdón, la carta a los Hebreos, capítulo 9, el versículo 28 dice la palabra del Señor. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar, escuche, para salvar a los que esperan en Él, para salvar a los que han creído en Él, a los que esperan en Él. Y vamos y tenemos que ir entendiendo a través de estos versículos que Dios es un Dios de justicia, que Dios, mis hermanos amados, viene a cuidar, viene a rescatar a una iglesia fiel, una iglesia real, una iglesia que se cuida para el Señor. Hoy miles de congregaciones modernistas no venían predicando las profecías. En este tiempo final estábamos viendo que se predicaba mucho de prosperidad, de dinero, de bienestar, pero no de las profecías, no de la santidad, no de la integridad, pero casi no se predicaba de la salvación en este tiempo, mis hermanos. No se hablaba de las señales, ni tampoco se hablaba del rapto, ni se hablaba del apocalipsis, sino que no estábamos viendo que antes de que empezara esta pandemia, y aún en medio de ella, se sigue hablando de prosperidad, de que Dios no está bravo contigo, de que Dios no está bravo con el mundo, que Dios es amor. Y todo eso pues no es la realidad de la cual la palabra del Señor habla. Muchas congregaciones miraban con indiferencia, con desprecio, hermanos, el plan escatológico de Dios para la iglesia. Hay un plan escatológico y ese plan escatológico se tiene que cumplir. Miles de denominaciones antes predicaban, algunas pocas, predicaban del rapto, pero predicaban del rapto se predicaban del rapto, pero al predicar el rapto de la iglesia, lo predicaban no como dicen las escrituras, sino diciendo que la iglesia estaría en el tiempo de la gran tribulación, que Dios la dejaría vivir ese tiempo. Y hay pastores, hay iglesias, hay denominaciones, hay maestros que enseñan esto. Y yo quiero decirle, mi hermano, que la iglesia no estará en el tiempo de la gran tribulación. Bendito sea Dios. Apocalipsis, quiero que leamos por favor, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. La importancia que tiene el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis es uno de los libros menos enseñados y menos leído, ¿verdad? Porque muchas denominaciones y pastores lo han tenido como un libro histórico, lo han tenido también como un libro cerrado y un libro sin importancia. Pero Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, la palabra del Señor dice, y la leemos en el nombre de Jesús, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de este libro y guardan las cosas en él escritas, porque el tiempo está cerca. Mire esta palabra, dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras del Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Uno de los libros más revelantes, más importantes, ¿verdad?, para la iglesia del Señor.
para este tiempo final, mis hermanos, donde estamos a punto de entrar ya en los cambios tan dramáticos que tienen que vivir las naciones de la tierra. Así que muchos de los que dicen creer en el rapto no enseñan la verdad del arrebatamiento de la iglesia al cielo. La escritura, líderes, señala con claridad que la iglesia del Señor será llevada al cielo poco antes de que comience el tiempo terrible de la gran tribulación. Quiero que lea Mateo capítulo 24, versículo 15. Mateo capítulo 24, versículo 15. Mateo 24, 15 dice la palabra de Dios, y la tenemos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Estamos hablando que la iglesia del Señor no estará en el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Por favor, dice la palabra. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo, según la palabra de Dios, no estará. Y quiero que tenga este texto ahí. No voy a hablar sobre este texto todavía, sino más adelante. Quiero que tenga este texto ahí en su cabeza, en Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2, donde la palabra del Señor está hablando en el versículo número 2, Apocalipsis, ay Señor Santísimo, se me perdió. Apocalipsis capítulo 6, verso 2, donde dice, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Mucha gente cree que es Jesucristo porque el caballo es blanco, y el blanco es tipo de santidad. Pero este que aparece aquí no es Jesucristo, es el anticristo. Y quiero que tenga ese pasaje ahí muy pendiente, por favor, porque tiene mucho que ver con la enseñanza de esta noche, pero todavía no vamos a profundizar en él. Así que el tema que yo traigo para hoy es: la iglesia del Señor Jesucristo no estará en este periodo, en el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué? Primero, vamos a mirar los porqués, vamos a mirar las razones y vamos a verlos con la Biblia. No existe ningún pasaje en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, líderes, que nos diga que la iglesia pasará por el periodo de tribulación. No existe. Esa es una razón para nosotros pensar que la iglesia no estará en la gran tribulación. Segunda razón por la que creemos, según la Biblia, que la iglesia no estará en la gran tribulación. Este periodo es llamado el tiempo de la angustia de Jacob. Cuando la Biblia habla del tiempo de la angustia de Jacob, está hablando del tiempo de la angustia del pueblo de Israel. Bendito sea usted, acuérdese que Jacob es el patriarca, y con él empezó Dios este pueblo, Israel. Pero aunque la Biblia llama el tiempo de la angustia de Jacob, la Biblia nos llama el tiempo de la angustia de la iglesia. Y uno es el pueblo de Israel y otro muy diferente es la iglesia de Jesucristo. Y la Biblia no habla del tiempo de la angustia de Jesucristo, perdón, de la iglesia de Jesucristo. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Vaya conmigo, por favor, a Jeremías. Jeremías capítulo 30. En el versículo 7 dice la poderosa palabra del Señor. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob,
pero aún de ella será librado el pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Muy bien. Así que el tiempo de la gran tribulación es mencionado en Jeremías, pero Jeremías llama a ese tiempo, no lo llama en la gran tribulación, sino lo llama el tiempo de la angustia de Jacob. Es el tiempo de la angustia del pueblo de Israel, mis hermanos, porque Israel sí estará en toda la tribulación. Tendrán que vivir toda la tribulación, según lo dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. ¿Por qué más creemos, por qué otra razón creemos que la iglesia no estará en la gran tribulación, sino que ya habrá sido rescatada, raptada? Porque el ángel Gabriel le dijo a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel. Y se sabe que el pueblo de Daniel es el pueblo judío, ¿verdad? Es el pueblo judío. El pueblo de Jacob es el pueblo judío. Y 70 semanas están determinadas para ti y sobre tu santa ciudad. La ciudad santa es Jerusalén. Daniel capítulo 9, verso 24. Léalo conmigo, por favor. Daniel 9, 24 dice la poderosa palabra del Señor. Daniel 9, 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén y amén. Si usted mira esta profecía, la profecía de Daniel menciona al pueblo de Israel, pero no hace mención de la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el Señor por eso. La iglesia, creemos que la iglesia no estará, según la Santa Biblia, porque la iglesia no tiene parte, mis hermanos, en las primeras 69 semanas, según las profecías. Y si no tuvo parte en las primeras 69 semanas, pues tampoco tendrá en la última semana, en la 70ª semana. El periodo de tribulación aparece en Daniel 9:4, donde dice la palabra del Señor: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron al pueblo y a nuestros reyes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Así que, si usted mira estas profecías, todas estas profecías están dirigidas al pueblo de Israel, pero no a la iglesia de Jesucristo. Otra razón más, veamos una quinta razón más, para pensar que la iglesia no estará en ese tiempo terrible, el día del Señor, un tiempo de ira de Dios sobre el mundo. En el libro del Apocalipsis, el rapto ocurre en capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Leemos la palabra del Señor, que dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de todo esto. Así que, en la secuencia de estos eventos, el rapto de la iglesia es antes de los juicios de Dios. Dios lleva a Juan, mis hermanos, al tercer cielo, ¿verdad? Y este acontecimiento ocurre antes, este acontecimiento del rapto de Juan al tercer cielo ocurre antes de los juicios de Dios. Lo cual nos indica que el rapto del Señor va a ser antes de los juicios de Dios sobre la tierra. En ese momento estamos en un principio de dolores. Los juicios de Dios comienzan con los 7 sellos de Dios.
con las 7 trompetas, con las 7 copas de la ira de Dios. Una sexta razón por las que estamos seguros que la iglesia no estará en ese tiempo es que la iglesia es mencionada, mis hermanos, más de 20 veces en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, ¿verdad? Pero la iglesia nunca es mencionada en los capítulos. Lea usted Apocalipsis y usted no encontrará que la Biblia, Apocalipsis, hable de la iglesia después de capítulo 3. Vuelve a mencionar a la iglesia del Señor por allá en capítulo 20 y en el capítulo 19. Pero cuando habla de la iglesia, no habla de la iglesia dentro de la gran tribulación, sino habla de la iglesia en las bodas del Cordero. Entonces, si usted mira, en capítulo 3 es el último capítulo donde aparece la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Lea conmigo, por favor, si es tan amable. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 19, versículo 1. Apocalipsis 19, 1 dice la palabra: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Esa es la iglesia alabando a Dios. Pero leamos 19, 6 y 8, por favor. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las buenas acciones de los santos de la iglesia del Señor, ¿verdad? Bendito sea Dios. Así que la iglesia nunca es mencionada. No se describe a la iglesia, no, usted no encuentra a la iglesia de Jesucristo, usted no la encuentra en los capítulos donde se habla de la gran tribulación. Encontramos al pueblo de Israel, pero no a la iglesia del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor por eso. Estamos viendo razones por las cuales estamos seguros de que la iglesia del Señor Jesucristo no pasará el tiempo de la gran tribulación. Y yo creo que esa es una gran noticia para todos los que estamos en este momento leyendo la palabra del Señor, estudiando las Santas Escrituras, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver otra razón, una razón más, mis hermanos, porque tenemos que estar completamente seguros, ¿verdad que sí? El periodo de la gran tribulación en Apocalipsis es llamado el día de la ira de Dios para el mundo. El día de la ira de Dios, pero también es llamado así por un profeta llamado Sofonías. Quiero que lea conmigo, por favor, Sofonías capítulo 1. Sofonías capítulo 1. En el versículo número 15, si es tan amable. Versículo 15 dice Sofonías: día de la ira, aquel día, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas, tremendo, día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta, tremendo eso, mis hermanos, día de trompeta y de algazarra sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Bendito sea el Señor. Así que Dios, mis hermanos amados, no ha puesto a la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo no nos ha salvado, Jesucristo no nos ha perdonado los pecados, Jesucristo no fue a la cruz del Calvario, mis hermanos, para dejarnos en medio de la gran tribulación y soportando la ira de Dios. Porque recuerde usted que la Biblia dice que este día es el día de la ira de Dios, es el día de ira, es un día de juicio.
Y nadie, mis hermanos, dice la Escritura, que son días tan espantosos que la gente no podrá soportar estos días, de los terribles días que se vienen para la tierra, mis hermanos amados. Y para todos aquellos que le han dicho a Jesucristo no, para todos aquellos, mis hermanos, que no se han arrepentido y le han entregado de verdad su corazón al Señor. Así que Sofonías en capítulo 1, verso 15, a este profeta habla de lo terrible de ese tiempo, ¿verdad? Y la gran tribulación es conocido como el tiempo de la ira y del juicio de Dios para la tierra. Tremendo. Ira de Dios. ¿Y para qué nos salva el Señor? ¿Para qué nos llamó el Señor Jesucristo? Para salvarnos de la ira de Dios. ¿Verdad que sí? Reconciliarnos con Dios. Gloria al Señor por eso, mis hermanos. Por favor, lea conmigo Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 9. Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 9, dice la poderosa palabra del Señor: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos aquí en la tierra para soportar y estar en medio de la ira de Dios. No, Dios nos llamó y nos salvó, mis hermanos. Precisamente Jesucristo ahora es el que nos salva de la ira de Dios. Por eso no vamos a estar en ese tiempo de ira, en el día de la ira de Dios. Es el tiempo de la gran tribulación. ¿Cuántos se alegran por eso, mis hermanos? Otra razón más por la que sabemos que no estaremos y nos alegramos por eso es que el periodo de la tribulación también es llamado en la Biblia como un día de enojo, de gran enojo divino. Está en Sofonías capítulo 1, verso 15 al 18. Y la Biblia nos dice que Jesucristo nos libra de la ira venidera, de ese tiempo de angustia, ¿verdad? ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo de la tribulación. Primera de Tesalonicenses 1:10, por favor, dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por eso estamos seguros que como el tiempo de la gran tribulación es llamado el día de Dios, el día de la ira, el día del juicio de Dios, Jesucristo nos libra. Él vino a nuestras vidas, mis hermanos, nos lavó con su sangre, para que nosotros no vivamos ese día, ese tiempo tan terrible. Bendito sea el Señor. Así que Dios nos ha prometido que nos librará de la gran ira que viene para el mundo. ¿Cuántos se alegran por eso allá en sus casas? ¿Verdad que sí? Dios no nos ha puesto para ira. No, Señor. La iglesia de Jesucristo ha sido puesta en la tierra, mis hermanos, para gozo, alegría de Dios. Somos el gozo, la alegría, somos la niña de los ojos de Dios. Bendito sea el Señor. El periodo de la tribulación también es llamado el día del Señor. Sofonías 1:14, por favor. Dice la palabra del Señor en Sofonías 1:14: cerca está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Allí, en ese día, gritarán hasta los más valientes. Tremendo. Qué terrible es ese tiempo, hermanos. Qué terrible es ese día. Y está tan cerca, Dios mío santísimo. El día, la Biblia habla, Sofonías habla de la gran tribulación como el día de Jehová, el día del Señor para la tierra. El periodo de la tribulación, mis hermanos, cuando los incrédulos, los impíos, cuando los inconversos, ellos digan: ahora ya salió la vacuna, ya tenemos el chip, ahora hay paz, ahora tenemos seguridad, ahora estos virus no nos van a hacer nada, ya no nos morimos, ahora sí vamos a estar muy bien.
Entonces dice la Biblia que vendrá sobre ellos destrucción repentina y grandes dolores, como la mujer cuando está dando a luz. Bendito sea Dios. Así que la destrucción repentina de la que habla la Biblia es una destrucción para los impíos. La destrucción repentina de que habla la Biblia es una destrucción para los incrédulos. No es para la iglesia de Jesucristo. No es para la iglesia de Jesucristo. Vuelvo y le repito, mi hermano, ¿a quién les vendrá este día, esta destrucción, este juicio y destrucción e ira, el juicio repentino? A los incrédulos, pero no a la iglesia del Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Léalo conmigo, por favor, porque todo es con la escritura. Capítulo 5, verso 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? La gran tribulación vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Gloria al Señor. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Estemos despiertos, atentos, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación. Mire qué cosa más tremenda, mis hermanos, qué lindo. Así que todo este pasaje nos señala claramente que el periodo de la gran tribulación vendrá sobre los incrédulos, pero este periodo no vendrá sobre los creyentes. Ahora, yo no sé si usted es creyente o es incrédulo, eso lo sabe Dios y usted, ¿verdad? Porque hay gente que, Dios mío santísimo, si lo está diciendo la Biblia, no están creyendo, hermanos. Tremendo. Otra razón por la que la iglesia no estará en la gran tribulación con respecto al rapto, la Biblia dice, mis hermanos, dice la palabra del Señor, dice: consolaos a unos a otros con esta palabra. Primera de Tesalonicenses 4, 18, dice la palabra del Señor. Por tanto, alentaos, aliéntese los unos a los otros, no desaliente, hermano, a la iglesia, a la gente, ¿verdad? ¿Cómo nos alentaríamos entre nosotros? ¿Cómo haría yo para alentar a mi esposa? Si ella supiera firmemente, fielmente, que va a estar en medio de la gran tribulación. Pero el Señor nos está diciendo: aliéntense unos a otros con esta palabra. ¿Cuál palabra? Que ustedes no estarán en el día del Señor, que la iglesia no estará en el día de la ira de Dios, que la iglesia no fue salvada para ese tiempo, mis hermanos. No, Dios es bueno, Dios tiene cuidado de su iglesia, y la iglesia del Señor, mis hermanos, es la amada del Señor. La iglesia del Señor es la novia amada del Señor. Es lo que el Señor más ama, y la va a cuidar y la va a proteger en medio de este tiempo. ¿Pero a quién? A la iglesia fiel, a esa iglesia quebrantada delante de Dios, esa iglesia de oración, esa iglesia rendida, esa iglesia santa que guarda sus vestidos para lo que viene, mis hermanos, para las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Así que otra razón por las que creemos que no estará en ese tiempo la iglesia, Jesús le dijo a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3 verso 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Mire la promesa de Dios para los que guardan la palabra. Dice el Señor: por cuanto tú has guardado mi palabra, ahora yo te guardaré de la hora de la prueba, de la gran tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero. Escuche, es tribulación.
Yo te guardaré de esa prueba, yo te guardaré de esa gran tribulación, yo te guardaré de ese tiempo espantoso para probar a los habitantes de la tierra. Eso viene sobre los habitantes, sobre el mundo, los incrédulos, hermanos amados. Bendito sea Dios. ¿Por qué? ¿Por qué más? Pero quiero que lea Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Leámoslo, por favor, creo que ya no. Apocalipsis 3, 10. Dice: por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Tremendo. Así que está la promesa de Dios para los que guardamos la palabra de Dios. ¿Por qué más no estaremos ahí? Porque, de acuerdo a la Biblia, las bodas del Cordero se llevarán a cabo en el cielo antes de que Jesucristo regrese para la batalla de la guerra del Armagedón, iglesia, al final del periodo de la gran tribulación. Lea conmigo Apocalipsis 19, 7. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 19, 7, dice: gocémonos. Pero quiero que lo lea desde el 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Mientras aquí hay gran tribulación, nosotros estaremos en la cena de las bodas. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen la palabra de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Amén y amén. Así que este versículo nos indica, mis hermanos, que la iglesia irá al cielo. Será arrebatada para las bodas del Cordero antes de la segunda venida. Uno es el rapto de la iglesia. Otro evento es la segunda venida. El rapto de la iglesia es antes de la gran tribulación. La segunda venida de Cristo es al final, en la última semana, mis hermanos, de la gran tribulación. Bendito sea Dios. Muy bien. ¿Por qué más creemos? Seguimos dando razones, más razones. Hay muchas razones y las vamos a ver todas. ¿Por qué no estaremos ahí nosotros ni nuestras familias? El fin de la era será como en los días de Noé. Mateo capítulo 24, verso 37. Mateo capítulo 24, versículo 37, dice la poderosa palabra de Dios. Mateo 24. Aquí está. Mateo 24, 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue en los días de Noé? ¿Qué pasó en los días de Noé? Yo quiero que usted piense por un momento, ¿por qué la Biblia me habla que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre? La venida, la salvación, el rapto de la iglesia. Piensen por un momento, ¿por qué la palabra del Señor nos dice que como en los días de Noé? ¿Saben qué pasó en los días de Noé en aquel tiempo? Que Dios no permitió que las aguas, Dios no permitió que el diluvio, que la muerte, que la destrucción tocaran a Noé ni a su familia. Y es lo que está diciendo el Señor. Como en los días de Noé, así como yo guardé la vida de Noé, como yo cuidé la vida de la familia de Noé, de los hijos de Noé, de las nueras de Noé, como en los días de Noé, donde no permití que ese juicio tocara a Noé, en estos días yo no permitiré que esos juicios y esa ira caigan sobre ti y sobre tus hijos. Somos guardados por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos se alegran, mis hermanos? Como en los días de Noé.
Noé entró al arca antes del diluvio. Y nosotros nos iremos con el Señor Jesucristo antes de la gran tribulación. Bendito sea Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Así que, como en los días de Noé, cuando dice como en los días de Noé, está indicando que la iglesia será removida de la tierra antes del juicio de Dios. La iglesia será raptada antes de los juicios de Dios. Bendito sea el Señor. Arrebatada antes de la gran tribulación. Génesis capítulo 7, verso 23, por favor, léalo conmigo. Génesis capítulo 7, 7:23 dice la poderosa palabra del Señor. 7:23, aquí está. Dice: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Gloria a Dios. Así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, Noé subió al arca antes del diluvio, mis hermanos, y fue salvo con su familia. Así será en este tiempo. Dios no permitirá ese juicio sobre la iglesia del Señor. El fin de esa era será también como en los días de Lot. Lea conmigo Lucas capítulo 17, verso 28. Como en los días de Noé, dice la Biblia, pero en Lucas, la palabra del Señor dice que ese tiempo será como en los días de Lot. Lucas capítulo 17, versículo 28, por favor. Lucas 17, 28, dice la poderosa palabra del Señor. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. ¿Qué sucedía en los días de Lot? Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda. Muy bien. Como en los días de Lot. Vino el juicio de Dios en los días de Lot. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que el juicio era para Sodoma y para Gomorra, pero no era para Lot, ni para su esposa, ni para sus hijos, mis hermanos amados. Así que Dios se encargó de sacar de Sodoma a Lot, a su familia, para que este juicio no los tocara a ninguno de ellos. Así también será con nosotros, con la iglesia del Señor. Seremos removidos antes de ese juicio. Seremos raptados, seremos rescatados antes de ese juicio. Bendito sea el Señor. Cayó, dice la Biblia, que cayó fuego y granizo y acabó con toda esa ciudad, con Gomorra, con Sodoma, mis hermanos. Así que creemos que la iglesia será removida de la tierra antes de la ira y el juicio de Dios. O sea, antes del periodo de la gran tribulación. Pero ¿por qué más creemos que este juicio no es para la iglesia del Señor Jesucristo? Porque en Lucas capítulo 21, verso 36 dice la palabra del Señor. Lucas 21, verso 36 dice la palabra de Dios. Me imagino que tienen todas sus Biblias. Dice la palabra del Señor: velad, Jesucristo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice el Señor: velen y oren para que sean tenidos por dignos de escapar de este tiempo tan terrible, para que sean tenidos por dignos de escapar del día del Señor, del día de la ira de Dios. ¿Cuál es ese día? El día de la gran tribulación. Bendito sea el Señor. Así que, mis hermanos, el Señor no nos va a decir que oremos en todo tiempo y para que seamos tenidos por dignos, mis hermanos,
creyendo que no íbamos a escapar, cuando que el Señor no nos va a ayudar, que el Señor no nos va a cuidar, que el Señor no nos va a permitir, no va a permitir que la iglesia, su iglesia, viva ese tiempo, mi hermano. Si Él nos dice que oremos para que podamos escapar de ese tiempo, es porque Jesucristo está dispuesto a concedernos esa puerta hacia el cielo, esa ventana hacia el cielo, mis hermanos, que es el rapto de la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 8. Leámoslo por favor, porque ahí encontramos otra razón para creer que la iglesia no estará en ese tiempo de juicio. Segunda de Tesalonicenses 2, 7 al 8, dice la palabra: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Cuando la Biblia está hablando de ese inicuo, está hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Tremendo eso. Así que la palabra del Señor está hablando, mis hermanos amados, del anticristo. Que el anticristo no podrá ser revelado al mundo, porque hay alguien que le hace oposición. Hay alguien que no permite que este anticristo aún se revele al mundo. Hay alguien que lo está conteniendo. Y yo encuentro en la palabra que solamente hay dos personas, puedo llamarlos personas, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay dos personas que están reteniendo que ese personaje hasta el día de hoy haya podido salir. Y el primero es el poder del Espíritu Santo. Y el segundo es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, que es sal en la tierra, que preserva los principios, que es baluarte de la verdad, mis hermanos amados. Así que la iglesia, hasta que la iglesia sea removida de la tierra, el anticristo no podrá revelarse al mundo, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos leyendo. Así que si el que restringe la venida o el advenimiento de ese inicuo es el Espíritu Santo, mis hermanos amados, entonces entendemos que para que se manifieste el inicuo, se manifieste el anticristo, entonces tiene que ser removido de la tierra la iglesia, y tiene que ser removido de la tierra el Espíritu Santo. Y todos sabemos que en el rapto, después del rapto, no estará la iglesia, no estará el Espíritu Santo, y no estará la palabra de Dios. Así que espero que estemos entendiendo, ¿verdad? Que la iglesia, según la Biblia, por muchas razones, por estas y más razones, no estará, mis hermanos amados, en ese tiempo de ira, de juicio tan terrible. Gloria al Señor. La iglesia de Jesucristo es la única que en la Biblia tiene un gran ahorro. La iglesia de Jesucristo en la palabra del Señor es a la única que se le ha prometido por parte de Dios el ser raptada, el ser removida de la iglesia, el ser trasladada en un abrir y cerrar de ojos, mis hermanos, para ser llevada al cielo de Dios. Gloria al Señor por eso. Una vez la iglesia sea sacada, una vez la iglesia sea removida, una vez el Espíritu Santo sea removido de la tierra, entonces, según la escatología y según la palabra del Señor, aparecerá el anticristo, según Apocalipsis capítulo 6 versículo 2. Ahí aparecerá
allá aparece el anticristo. Gloria al Señor. Muy bien. Isaías escribió referente al rapto de la iglesia. Por favor, quiero que vea conmigo y que la iglesia no estará en el día de la ira de Dios. En Isaías capítulo 26, verso 19. Isaías capítulo 26, versículo 19. Espero que todos estén apuntando las citas bíblicas. Isaías 26, 19. Dice la poderosa palabra de Dios: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. Amén, amén. Dice la palabra: tus muertos vivirán. Tremendo. Y se sabe que la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, entonces seremos dice, transformados en cuerpos gloriosos, en un abrir y cerrar de ojos, y nos encontraremos en el aire con el Señor. Perdón. Entonces, este texto nos habla, y tenemos que observar que este texto nos habla de la resurrección de los muertos en aquel día. ¿Cuál es ese día? El día del rapto, mis hermanos. Bendito sea Dios. Así que el pueblo de Dios es llamado, mi hermano, a entrar en los aposentos por un tiempo corto hasta que pase la indignación. Cuando la Biblia habla de la palabra indignación, es el nombre del periodo de la tribulación. Escóndete por un poco de tiempo, entra en tus cuartos, en tus aposentos, porque ahí ya vamos a estar, mis hermanos, con el Señor. Gloria a Dios. No vamos a estar en ese tiempo de gran tribulación. Y Dios resucitará a los muertos y convocará a toda su iglesia, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que entonces el Señor convocará a toda su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán y nosotros entonces seremos transformados. Pero también quiero, por favor, que veamos otra razón por la cual la iglesia no estará en el tiempo de la ira de Dios. Malaquías capítulo 3, verso 17. Dice la poderosa palabra de Dios. Malaquías 3, 17. Qué bueno es estudiar la palabra, mis hermanos. Que veamos todo con la palabra del Señor y que podamos entender estos tiempos que estamos viviendo. Malaquías capítulo 3, verso 17, dice la poderosa palabra del Señor, 3:17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, el día de la ira de Dios, y los perdonaré como el hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Bendito sea el Señor. Dios vendrá por la iglesia en el rapto y luego vendrá con su iglesia, mis hermanos, en su segunda venida y juzgará a justos y a malvados. Bendito sea Dios. ¿Qué es ese juicio que va a hacer Dios en abrir y ser rápido aquí en la tierra? ¿Cuál va a ser? Que los justos serán rescatados, serán llevados al cielo, y los impíos y los malvados serán dejados en la tierra para que vivan el tiempo de la gran tribulación. Días espantosos, días insoportables, días cuando nunca la tierra había experimentado tanto sufrimiento y tanto dolor, mis hermanos. Así que, bendito sea el Señor. ¿Por qué otra razón la iglesia de Jesucristo no estará en ese tiempo de la ira de Dios?
Porque dice Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, que Jesús viene por su iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, por favor, leámosla. Primera de Tesalonicenses, aquí está, ya la encontré, aquí está. 4, Primera de Tesalonicenses 4, ahora lea el verso 16, si es tan amable. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y quiero recordarle a usted que la iglesia de Jesucristo, mis hermanos, fue salva precisamente para guardarla de la ira de Dios, no para exponerla en ese tiempo de gran tribulación a la ira de Dios. No, Señor. Cuando el final venga, el periodo de la tribulación, mis hermanos, en el final de la gran tribulación, dice la palabra que el Señor Jesucristo vendrá. Dice que Cristo vendrá, mis hermanos. Cuando dice que vendrá, esa es la segunda venida, al final de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses 3:13 dice la palabra del Señor: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Bendito sea Dios. Así que según lo dice la Escritura, que el Señor vendrá con todos sus ejércitos y que ahí estará la iglesia del Señor. Bendito sea Dios. Por estas y hay otras razones más que estaremos estudiando, que estaremos viendo, usted tiene que entender, amado hermano, que Dios, su Salvador, el Señor Jesucristo, mi hermano, tiene todo bajo su control. Que nuestras vidas no están expuestas, mis hermanos amados, a lo que Satanás quiera hacer con nosotros. A que este mundo, mis hermanos, y las autoridades de este mundo, ellos van a pasar, ellos van a desaparecer, pero nosotros viviremos eternamente. Así que la iglesia del Señor tiene que entender que todas estas cosas que están pasando son enviadas, son enviadas, mis hermanos, para los incrédulos, y que usted tiene que estar confiando en el Señor, y tenemos que estar tranquilos y confiados en nuestro Jesús, en la palabra del Señor, y no estar amedrentados, asustados. Este virus que fue enviado, ha sido enviado sobre el mundo, para los incrédulos, para los impíos, para los que nunca se han querido consagrar al Señor. Pero esto no es lanzado sobre la iglesia del Señor, mis hermanos. El Dios al que nosotros predicamos, el Dios al que nosotros servimos, es el Dios de la resurrección. Él es el Dios de la vida, bendito sea el Señor. Y usted tiene que entender la palabra del Señor. Usted tiene que saber que usted es guardado, que usted va a ser guardado. Desde allá usted está siendo guardado, su familia está siendo guardada. Como Dios guardó a Noé, como Dios guardó a Lot y a su familia. Mi hermano, usted se consagra para Dios, Dios va a estar guardándolo, Dios va a estar cuidándolo. Y esas cosas no lo van a tocar. Obviamente que si usted vive en medio de una vida de pecado, de inmundicia, de desgracia, pues entonces clasifica entre los impíos. Y esto es para ellos. Así que tenemos que entender lo que está sucediendo en este tiempo, las cosas que van a acontecer, todos esos juicios. Vamos a estudiar los juicios, vamos a ver esos juicios también, tenemos que verlos, tenemos que ver qué simbolizan los 7 sellos, las 7 copas,
las 7 trompetas, cuáles son las plagas, qué es lo que va a acontecer, qué es lo que va a suceder, en toda su secuencia escatológica, ¿verdad? Lo vamos a estudiar, vamos a verlo, sin miedo, sin temores, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque cuando pasen todas estas cosas, los que nos hemos guardado fieles, leales al Señor, pues nos vamos a ir con el Señor antes de que esas cosas acontezcan. Porque eso, todos esos juicios en el día del Señor, mis hermanos, son para los incrédulos, no es para la iglesia de Jesucristo. Así que con estas palabras alentémonos unos a otros y gritemos: Maranata, Jesucristo viene, Jesucristo está a las puertas, bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Alegrémonos, gocémonos, mis hermanos, porque está cerca nuestra salvación. El diluvio no pudo destruir a Noé, el diluvio no pudo destruir la familia de Noé, porque ellos tenían una promesa de Dios. Y usted tiene una promesa de Dios. Hay un redentor, hay un abogado, hay un defensor, hay alguien que le ama tanto a usted, hay alguien que derramó toda su sangre en la cruz del Calvario, hay alguien que lo defiende a usted allá en el trono celestial delante de Dios, hay alguien que aboga por usted, hay alguien que pelea el pleito por usted, hay alguien, mi hermano, que lo ama entrañablemente, y ese alguien es el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Salvador, bendito sea nuestro Cristo amado, mis hermanos, que en la cruz del Calvario obtuvo para nosotros todas estas cosas, todos estos beneficios. Gracias a Cristo, nuestro Padre Celestial nos ve con ojos de misericordia. Gracias al Señor Jesucristo, Dios nos ha tratado con compasión. Gracias al Señor Jesucristo, mis hermanos, ahora nuestra relación con Dios ha sido sanada. Bendito sea Dios. Y ahora que vienen todas esas cosas y vienen cosas terribles, nosotros ya no vamos a estar. Mientras tantas cosas terribles, mis hermanos, están ocurriendo en la tierra, nosotros estaremos en el banquete en el cielo, en la cena de las bodas del Cordero, y luego en las bodas. Gloria al Señor. Aló, aló. Así que con estas palabras, alentémonos, gocémonos. No se asuste, no tenga miedo, mi hermano, porque en las manos del Señor estamos seguros. Créale a Dios. El Dios que usted tiene es un Dios todopoderoso, y Él tiene cuidado de usted y de su familia en medio de este tiempo de tribulación. Gloria a Dios. Así que vamos a seguir estudiando los juicios, la aparición del anticristo. ¿En qué tiempo será esto? Bendito sea Dios. ¿En qué tiempo tenemos que acercarnos mucho para conocer el tiempo del rapto? No podemos saber del día ni la hora. El Señor dijo: ustedes reconocen y ustedes saben reconocer los tiempos. Y dice: viene del oriente y va a llover, y llueve. ¿Cómo no van a poder reconocer el tiempo de su rescate? El día y la hora no la sabemos, pero el tiempo sí. El tiempo sí lo vamos a saber. Y este es un tiempo, mis hermanos, donde todos tenemos que estar listos, preparados, en oración, llenos del Espíritu Santo, gloria a Dios, despiertos. No como borrachos, no dedicados a la glotonería, no dedicados al sueño, a dormir, a la pereza. No, mi hermano. Ese tipo de cristianos está en problemas. Esos son los anoréxicos, esos son los cristianos que van a tener muchos problemas. Porque el Señor dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, no te soporto, te vomitaré de mi boca. Así que, mis hermanos, este tiempo es un tiempo para orar, es un tiempo para vigilar, es un tiempo para estudiar la palabra, es un tiempo para meternos muy profundo con Dios en las Sagradas Escrituras. No es un tiempo para estar temiéndole al COVID-19, no es un tiempo para estar mirando a la gente como si fuera la muerte. Este no es un tiempo, no, que la gente vea en nosotros a Jesucristo.
¿Por qué? Porque esas cosas fueron lanzadas para el mundo y los incrédulos, no para la iglesia. Qué terrible llegar uno de un hermano y lo miren a usted como si usted fuera la Santa Muerte, o que le miren ahí el garbio, las muelas, la calavera, lo miren a usted como una calavera, con el garbio en la mano. Es como que usted llegó y qué miedo, qué desgracia. No. Cuando yo llego a alguna casa, cuando yo llego a algún lugar, cuando yo hablo con alguien, yo no soy un incrédulo, yo no soy un hijo del diablo, no soy un hijo de las tinieblas. Cuando yo llego a un lugar llega la luz, cuando yo llego a una casa llega la vida, cuando yo llego a un lugar llega la sanidad, la sobrenatural, liberación, llega Jesucristo. Cuando usted llega el Hijo de Dios, mi hermano. Así que dejemos tanta paranoia y tanta porquería que el mundo nos ha metido en la cabeza a través de los noticieros, a través de todos esos noticieros, a través de las redes que me montan videos, una cantidad de videos falsos, mentirosos. Obviamente yo no estoy diciendo que el COVID no existe, el COVID sí existe, pero si usted está en santidad, y usted está en obediencia al Señor, y usted es la iglesia de Jesucristo, eso no lo va a tocar a usted, no lo va a tocar. Y si lo llegara a tocar, pobre virus, porque se muere ese desgraciado, hermano. Así que no tema, no tenga miedo, no tengamos temores, sino confiemos en el Señor. Confiemos de todo corazón en el Señor Jesucristo, que Él tiene cuidado, mis hermanos, de nosotros en medio de ese tiempo. Vamos a hablar y vamos a dejar por hoy hasta ahí, porque no quiero saturarlo de mucha información y que usted no alcance a comprender que la iglesia de Jesucristo no estará en el día del Señor, en el día de la ira. La Biblia habla, mis hermanos, del día de la cena de Dios. Y cuando la Biblia habla del día de la cena de Dios, está hablando del día de la muerte de millones y millones de seres humanos. Dice la palabra del Señor que morirán tantos millones y millones de personas, morirán en el mundo. Dice que los buitres y las aves de carroña, los animales de carroña, dice que no darán abasto para comerse todos esos cuerpos muertos que estarán por el mundo entero. Pero eso es ¿para quién? Para el inconverso, el impío y el incrédulo. Eso no es para la iglesia de Jesús. ¿Para quién también es ese tiempo? Para el pueblo de Jacob, para el pueblo de Daniel, para Israel, pero no para la iglesia del Señor. Lea Apocalipsis, por favor, y usted encontrará que hasta capítulo 3, la iglesia de la Odisea, se habla de la iglesia. Y Dios le da unas recomendaciones a la iglesia, pero en los capítulos siguientes de los juicios y la ira de Dios, no aparece la iglesia para nada. Bendito sea el Señor por eso, sino por hasta capítulo 19, donde aparecemos en la cena del Cordero. Gloria al Señor.